Buenos días, bienvenidos. Qué gusto que se conecten con nosotros nuevamente. A lo largo de cada domingo, Dios nos ha mostrado cosas maravillosas y este domingo no va a ser la excepción. El mensaje de hoy pertenece a la serie Aprendiendo a ser hijos de Dios. No olvides compartir todas estas reflexiones con tu familia y también hacer tus comentarios en nuestras redes sociales. Pues los dejamos con nuestros amados pastores. Sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes este mensaje. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús también nos invita a nosotros a buscar parecernos más a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en Lucas 6:36, Él dijo, sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Una de las partes esenciales de este ser hijo es que el hijo tiene rasgos de su papá, ¿no? Y eso también aplica para nosotros en sentido espiritual con nuestro Padre. A medida que crecemos en Él, que maduramos en Él, nos iremos pareciendo cada vez más a Él. Y esto tiene que ver específicamente con nuestro carácter. Jesús habló mucho del carácter. Y todo padre se debe interesar del carácter de sus hijos. Y Dios, sin duda, se interesa también por nuestro carácter. El autor de Hebreos nos dice, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Sin duda, el tema de hoy tiene que ver con parecernos a nuestro Padre Celestial. Él quiere que nos parezcamos a Él, en su carácter, en su santidad. Por eso es muy importante para Dios. Él se interesa más en nuestro carácter, incluso antes de bendecirnos o de respondernos. El interés principal de Dios está en nuestro carácter. Y Él desea que nosotros podamos ser como Él es, compasivos, dispuestos a ayudar a los demás, respetuosos, amables, amigables, alegres, afectuosos, pacientes, perdonadores, valientes, fuertes, apartados de toda clase de mal, pero sin menospreciar a los demás. Aquí tenemos la recomendación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, en este ejercicio de imitar a nuestro Padre, bueno, número uno, es importante que le conozcamos, que pasemos tiempo con Él, sobre todo que aprendamos de Él a través de su palabra, que nos fijemos en Jesús, porque como lo vimos en un video anterior, Jesús es el reflejo total del Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces ahí se ve manifestado completa y plenamente el carácter de Dios. Y también hay una pregunta muy válida que se usa en los círculos cristianos. Y la pregunta es, ante cierta o cual circunstancia, ¿qué haría Jesús? Esa es una muy buena pregunta que nos podemos hacer para, digamos, regir el rumbo de nuestra vida, y evidentemente necesitamos conocer lo que Jesús nos enseña. Pero bueno, hoy estamos hablando de, como hijos del Padre, imitarle, buscarnos parecer más a Él.
Y esto también, desde luego, tiene muchas aplicaciones a nivel de la familia, ¿no es verdad? Así es. Leímos en Efesios que Pablo nos dice, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. La imitación es un instinto con el que nacemos y es natural, se nos da natural. Sin embargo, a la hora de querer cambiar cosas, un impedimento en nuestro carácter puede ser compararnos con otras personas. Entonces, en esta comparación podemos recurrir a la negación, a decir, no, yo no necesito crecer en esta área porque mira, fulanito, yo no soy tan malo como fulanito, o yo no hago tan mal las cosas como fulanito, ¿no? Entonces, en esto de la imitación, fíjense que hay estudios donde se analizan las familias a través de las generaciones y se han dado cuenta que muchas características, incluso de 4 o 5 generaciones antes, se pueden transmitir a través de la genética. De repente, no sé si les ha pasado que el típico comentario de eso lo hacía la abuela o lo hacía la bisabuela. Y es que la transmisión es natural. El asunto aquí es que cada familia tiene un discurso o una enseñanza que quiere producir la imitación en la siguiente generación. Aquí lo que deberíamos preguntarnos es ¿qué es lo que la familia está queriendo reproducir o que se imite? Evidentemente, entonces hay ciertos patrones familiares positivos y buenos que vale la pena preservar y conservar, pero también seguramente hay patrones que a lo mejor incluso se pueden llegar a convertir en valores familiares que son completamente dañinos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay familias poderosas donde la derrota o cualquier muestra de debilidad es castigada, es cercenada para mantener, digamos, esta situación de una familia muy poderosa. Pero eso genera personas a veces sin capacidad de compasión, personas que, perdón lo que voy a decir, pero como dijo Jesús a los fariseos, este grupo de poder, que les dijo, ustedes son iguales a su padre, pero su padre el diablo, ¿no? Entonces, se rompe ese espejo que somos, que debería reflejar la imagen de Dios, y entonces empezamos a reflejar algo muy diferente. Qué importante es reconocer en nuestra historia familiar qué cosas son rescatables, qué cosas son aquellas de las que podemos sentirnos orgullosos. A lo mejor hay historias de perseverancia, a lo mejor hay historias de bondad, a lo mejor hay historias de vencer obstáculos, no sé, muchas cosas buenas, pero también identificar las que no. Dentro de las cosas que imitamos o tendemos a replicar en las siguientes generaciones, incluso tiene que ver con la manera de escoger la pareja. Resulta ser que es muy frecuente que al preguntar por los padres o los abuelos de qué manera se conocieron, de qué manera se casaron, y preguntando a la pareja de qué manera su rama se conocieron y se casaron, muchas veces son idénticas. Y la tendencia, evidentemente, es que las siguientes generaciones lo van a tomar en cuenta para replicarlo. Evidentemente, vicios, evidentemente, aún hay una rama de la psicología que estudia cómo las enfermedades se van replicando y muchas evidentemente son psicosomáticas, es decir, tienen que ver con las emociones, la manera en que la familia aprende a lidiar con la frustración o con los problemas o con el temor o con los fracasos. Todo esto
se va pasando de información generación a generación. Y es importante recordar que una de las cosas que hizo Jesús en la cruz es romper con toda maldición generacional. Es decir, yo no tengo que aceptar, como decía Luis, esos aspectos negativos, yo no tengo por qué replicarlos. La tendencia va a ser replicarlos, pero la buena noticia es que Cristo ha roto con esas maldiciones. Entonces, en este ejercicio que nos invita el Señor Jesús y que nos invita la palabra de imitar a Dios, de parecernos a nuestro Padre Celestial, me parece que hemos identificado dos grandes retos, dos grandes obstáculos. El primero que mencionaste es cuando me comparo con otros. Y me viene a la mente la ilustración de una orquesta. Entonces, los que están participando en esa orquesta, si quieren ser eficaces y efectivos en lo que están haciendo, tienen que estar viendo solamente al director de la orquesta. No pueden distraerse con lo que hace el otro, porque cada uno tiene que tocar algo distinto. Incluso los diferentes instrumentos están en diferentes llaves musicales. Entonces yo, si estoy tocando el trombón, no puedo voltear a ver la partitura del que está tocando, digamos, un violín, porque son diferentes cosas, ¿no? Y tampoco pueden estar de repente ver al público, ¿no? Y pensar que si, no sé, cualquier cosa, eso los sacaría completamente. Entonces también nosotros estamos llamados a poner nuestra mirada solamente en el Señor, no en qué hace o deja de hacer el vecino, no en qué hace o deja de hacer la otra persona. Me recuerda cuando el Señor Jesús les está hablando a los discípulos y les habla de pues que algunos van a tener que padecer, ¿no? Por causa de él. Y Pedro, ¿y qué de Juan, no? Y Jesús le dice, y yo sí quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿No? Así le responde el Señor a Pedro, ¿a ti qué? Entonces, creo que esa es una buena imagen de que no debemos nunca compararnos con otras personas. Tampoco venimos de los mismos trasfondos, tampoco partimos en la carrera hacia la semejanza con el Señor. Pues algunos empiezan si la meta es 10, algunos empiezan del 2, ¿no? Pero otros empiezan del -8. Entonces, cada uno debe correr la carrera que tiene, puestos los ojos en el Señor. El otro gran obstáculo en poder ser imitadores de nuestro Padre, como bien lo dices, es las herencias familiares. Y aquí hay dos extremos que son dañinos. Por un lado tenemos personas que están tratando de guardar, digamos, las tradiciones familiares sin darse cuenta que muchas de esas tradiciones, como ya lo vimos, son negativas y ellos necesitan romper con eso. La Biblia dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres o de nuestros antepasados. Entonces hay un aspecto del rescate de Dios que tiene que ver con librarnos de eso. Entonces, si yo vengo de una familia de matrimonios rotos, a lo mejor voy a tener patrones de pensamiento y de conducta que me van a generar romper mi matrimonio, a menos que yo haga el ejercicio de ponerme las pilas y ser imitador de Dios y aprender las cosas nuevas de Dios. Así con muchas cosas, la depresión, los vicios, incluso el fracasar en muchas cosas, son cosas que podemos desaprender y aprender del Señor. Es el gran reto para nosotros. El otro extremo es que a veces hay personas que están tratando de romper y de huir plenamente de su historia familiar y entonces se han vuelto en antagonistas de todo aquello que representa su historia, incluido lo bueno. Entonces también para esas personas es difícil poder imitar a Dios porque su vida se ha convertido en una vida reactiva. Yo no quiero tener nada que ver con mi familia, yo no quiero tener nada que ver con mi pasado. Y entonces en esa reacción de salir de eso,
tampoco están poniendo la mirada en el carácter de Dios. Pero hoy podemos hacer un cambio en ese sentido. Me gustaría que nos comentaras un poco acerca de el poder del ejemplo, sobre todo de los padres, en el contexto de la familia, y luego vamos a dar una palabra de esperanza en este sentido. Antes que nada, entendamos que cada familia es como una huella dactilar. Es diferente. Y como decía Luis, todos somos personas únicas, irrepetibles, y traemos una herencia que es muy diferente una de otra, aunque estemos en el mismo país, aunque vivamos en la misma ciudad, y aun cuando de familias cercanas, cada familia tiene su código y tiene su llamado y tiene su propósito en Dios. Entonces esto es muy importante entenderlo. Y número 2, hablando del ejemplo, tal vez aquí es donde algunos podríamos desanimarnos porque sabemos que en muchas cosas no somos dignos de ejemplo, no somos perfectos. Esto es importante entenderlo porque normalmente como padres es muy fácil caer en la condenación, es muy fácil caer en sentirnos que no somos adecuados, porque la verdad es que caemos en errores y muchos de ellos los repetimos y eso nos lleva a una condenación de pensar es que yo nunca voy a cambiar o es que yo no puedo con esto. Pero el ser ejemplo no solamente tiene que ver con esforzarnos, sí, hay que esforzarnos por modelar carácter, modelar nuestras maneras de contestar, nuestra manera de lidiar con los problemas, nuestra manera de pensar sobre los temas claves de la vida, pero sobre todo modelar cómo lidiamos con nuestras equivocaciones, entender que somos personas falibles, fallamos, pero que también somos personas que sabemos lidiar con esas fallas y sabemos corregir, pedir perdón y seguir adelante. Qué importante es el poder dar ejemplo en cómo levantarnos de nuestros fracasos. El no conformarnos al mismo tiempo a decir, bueno, es que ya fracasé y ahí me quedo. No, es ya fracasé y me vuelvo a levantar. Creo que todos hemos visto ese video, ¿no? Donde está un adulto aquí fumando y luego ponen a un niño junto haciendo lo mismo. Y está el adulto desesperado diciendo cosas y está el niño caminando con él desesperado y todo eso. Entonces, eso nos habla del impacto. O sea, obviamente lo que más impacta a nuestros hijos no es lo que les decimos, sino es el ejemplo que les damos. Habiendo dicho esto, como bien dices, pues puede venir un peso terrible de culpa, porque ¿quién puede ser un ejemplo en todo lo que tú acabas de decir? Entonces tenemos que recordar que esta carrera de parecernos a nuestro Señor es una carrera de toda la vida y estamos, como alguien dijera alguna vez, en la escuela del Espíritu Santo. Entonces vamos aprendiendo cosas. A lo mejor ahorita algunos están en esa etapa donde Dios les está enseñando a ten fe, ¿no? Y cómo cuesta a veces, ¿no? Ten fe y ten fe. Y ya que hemos podido, digamos, aprobar la materia de fe 101, a lo mejor el Señor entonces nos pone en el siguiente curso la compasión, ¿no? O la paciencia, o la amabilidad, o el perdón. Y así vamos a través de la vida llevando, digamos, estas materias. Y a lo mejor ya tomamos fe 101, pero después viene fe 102, ¿no? Y así en este precioso proceso. Lo importante aquí es, como dice mi esposa, y como hemos visto en este video, no perder el enfoque, realmente aplicarse en este proceso de imitar a nuestro Padre, o sea, hacerlo realmente un eje central en nuestra vida y aprender de nuestros fracasos
y poner en práctica la Escritura que dice 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Entonces, así como para andar en bicicleta y caminar hay que caerse, pero por lo menos que cada caída tenga un aprendizaje, de la misma manera nosotros en nuestro caminar con el Señor y en nuestro parecernos a Él. Y a medida que lo hagamos también le estamos dando ejemplo. A lo mejor yo puedo decir, hijo mío o hija mía, yo cuando tú eras chiquito, yo no fui un gran ejemplo de tal vez paciencia, o yo no fui un gran ejemplo de esto, pero ve mi vida, ya cambié. Y en lo que sí te puedo dar ejemplo es que con Dios siempre hay una posibilidad de cambio. Y como dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, así es la vida tuya, la vida mía, la vida de todo aquel que es hijo de Dios, a todo aquel que es discípulo de Jesús. El día de hoy, pues yo te quiero preguntar, como hijo, ¿has hecho del imitar a tu padre un eje importante en tu vida? Si no, tal vez este sea el día de hacer el ajuste y decirle, Padre, gracias que tengo en ti el ejemplo de ejemplos. Gracias que tengo tu palabra, donde vienen tus principios. Gracias que tengo a Jesús, que es la imagen perfecta del Padre, encarnada en un hombre. Y gracias que tengo la ayuda del Espíritu Santo. Gracias que cuento con tu paciencia. Y gracias que un día a la vez puedo caminar contigo hasta que el día sea perfecto, hasta que llegue yo a la madurez en Cristo Jesús. Esto de ser padres es una tarea de paciencia, primero con nosotros mismos y después con nuestros hijos. Y también es una tarea de ajuste, constante ajuste. El hecho de que hayamos trabajado algo y hayamos logrado imitar algo de nuestro padre, de su carácter, no quiere decir que de repente se nos olvide o tengamos que volver a ajustarlo. Y para ti hay una palabra especial en Romanos capítulo 8 donde dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un propósito, tu familia tiene un propósito y tiene un llamado específico y único como familia. Tus hijos en lo individual tienen un llamado. Tú, tu pareja, tienen un llamado. Y el versículo 29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí Dios nos está hablando de su propósito. El propósito es conformarnos a la imagen de ese prototipo, del primogénito, del Hijo de Dios, el carácter de Jesús. Pero lo que quiero que notemos es que dice que Dios nos ama y Dios tiene un propósito, es decir, Dios produce en nosotros el querer, el hacer, y es Dios poniendo en nosotros también ese cambio. Cuando nosotros ponemos la voluntad, Dios pone el poder hacerlo. Es decir, no es en nuestras propias fuerzas, es en una vida de rendición cada día delante de Dios, reconociendo nuestras debilidades, pero reconociendo que Dios tiene un propósito y que Dios nos va a ayudar a lograr ese propósito. Así que hoy tú puedes descansar en que Dios está haciendo una obra en ti y que si tú pones la voluntad, Dios va a poner el resto. Tal vez tú hoy puedas decir que no tienes esta relación con Dios en la que haya una comunicación con Él y tal vez ha sido lejana, ha sido de oídas, pero hoy
tú puedes acercarte a Dios. Y el camino es por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo único que necesitas hacer es reconocerlo y recibirlo en tu vida y darle gracias a Dios el día de hoy por ese milagro de la reconciliación con Dios. Tú puedes decirle algo así como, Dios, el día de hoy yo reconozco que el camino fue hecho y el camino eres tú, Jesucristo. El día de hoy yo camino a través de ese puente que eres tú, porque yo quiero acercarme al Padre. El día de hoy yo me arrepiento de una vida sin sentido, me arrepiento de una vida alejada, haciendo lo malo delante de ti, pero hoy yo te entrego mi vida, mi corazón, mi familia, mis negocios, todo lo que soy, te lo entrego a ti para que a partir de hoy tú me dirijas y tú me digas ese propósito por el cual me formaste. Amén. Nos encantaría saber de ti, nos encantaría escucharte, para lo cual están nuestras redes sociales. Y bueno, la próxima semana vamos a terminar esta serie, no te la pierdas, suscríbete al canal si no lo has hecho y Dios les bendiga. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir,
de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo.